En la clase pasada habíamos visto cómo calcular la derivada de la función inversa de f, en qué casos existe, y habíamos llegado a una fórmula que se dedujo a partir de la regla de la cadena, suponiendo que la inversa ya es derivable, pero nuestra demostración formal fue a partir de la definición de derivada, y nos quedaba algo así. Entonces, esta derivada, pues la puedes calcular siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Esa era como la hipótesis que teníamos en nuestro teorema, que si esto es distinto de cero, lo habíamos llamado en lugar de xa. Entonces, la inversa sí es derivable en x y la derivada se puede calcular así. Y bueno, nosotros habíamos visto qué es lo que sucedía con la función seno. También, bueno, usamos esta igualdad para ver cómo calcular las inversas, pero en la derivada de una función de la forma x a la 1 entre n. Y usando eso, pues llegamos a x a la m entre n, también como calcular su derivada. Entonces ya pasando a las trigonométricas, que es lo último que estábamos revisando, pues las funciones trigonométricas, si las definimos en su dominio máximo, pues ninguna de esas funciones es inyectiva. Entonces podrías decir que no tiene inversa si las consideramos en todo su dominio. Pero puedes restringir el dominio. En el caso de seno, pues nos concentramos en menos pi medios a pi medios, que ahí la gráfica de seno sería esta parte de aquí. Ahí la función seno es estrictamente creciente, o sea, es inyectiva. Y entonces puedes definir su inversa, cuyo dominio sería la imagen de esta función en el intervalo menos pi medios, pi medios, que es menos 1, 1. El rango pues coincide con el dominio de la función seno. Entonces, así tendrías definida la función inversa de seno, que lo que haría pues es que, dado un número entre menos 1 y 1, pues lo está relacionando con un ángulo cuyo seno es exactamente el número con el que iniciaste, ¿no? Un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Entonces, bueno, ahí calculamos la inversa, perdón, la derivada de la función inversa de seno, aplicando la regla que habíamos probado. Nos quedaba la derivada de seno evaluada en la inversa, que sería coseno de arcoseno. Y bueno, ya para calcular esto, lo que hacíamos es utilizar una identidad trigonométrica, una identidad pitagórica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Aquí algo importante es que cuando tú haces el despeje te queda más o menos esta raíz, pero ahí hay que tomar en cuenta el intervalo donde estás definiendo las funciones. En nuestro caso, como estás entre menos pi medios y pi medios, ahí la función coseno es mayor o igual a 0, y entonces por eso nos quedábamos con el signo positivo en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer aquí, en principio, pues es ver cuál es el dominio e imagen apropiado para algunas de las funciones trigonométricas y ahí definir su inversa, calcular una derivada más de las funciones inversas y ya las otras cuatro quedarán como parte de los ejercicios. Entonces, en el caso de coseno, vamos a poner aquí inversas de las otras funciones trigonométricas.
Entonces, para coseno, si recordamos pues, la gráfica, por ejemplo, no puedes definir su inversa si consideras coseno en el mismo intervalo que seno, porque aquí la función pues no sería inyectiva, pero pues puedes cambiar de intervalo, ¿no? En lugar de definirlo aquí, te fijas en esta parte del lado derecho, que sería de 0 a pi. La imagen pues nuevamente quedaría de menos 1 a 1, y ahí puedes definir la inversa de la función coseno. Sería de menos 1, 1 en 0, pi. En el caso de tangente, pues tangente la podemos definir entre, bueno, considerar entre menos pi medios y pi medios, pero el intervalo abierto. Ahí si recuerdas cómo es la gráfica de la función tangente, pues en ese intervalo tienes algo así. Y luego, pues cuando extiendes el dominio de esta función, pues sigues teniendo otras como copias o traslaciones de esta parte de la gráfica. Entonces, pues aquí lo definimos entre menos pi medios y pi medios, pero bueno, aquí ya quedó separado. Pero tú lo puedes definir en cualquier otro intervalo donde la función sea inyectiva. Entonces, esta función tangente ya restringiendo el dominio, pues el rango sería conjunto de números reales. Y bueno, ya tendrías así tangente inversa. Y así le podrías hacer con cada una, ¿no? Restringiendo el dominio para que la función sea inyectiva. Entonces ya por último nada más vamos a poner el caso de, no sé, secante. Entonces para recordar cómo es la gráfica de la función secante, pues secante es el recíproco de coseno. Entonces coseno tendrías una gráfica como de este tipo, algo así. Y cuando tomas secante, que es 1 entre coseno, pues lo que te quedaría es algo de este tipo con muchas asíntotas, ¿no? Verticales. Entonces aquí, por ejemplo, si quieres como tomar un dominio máximo, que sea, no sé, de 0 a pi, pues ahí todavía le tienes que quitar el punto medio, o sea, pi medios. Porque en pi medios, como es 1 entre 0, te queda una asíntota vertical. Entonces tendrías que, si lo quieres definir en un solo intervalo, pues considerar solamente de 0 a pi medios. Si quieres poner como los dos intervalos, que ahí la función sí es inyectiva, pues tendría que ser 0 a pi medios abierto, unión de pi medios a pi también abierto. Bueno, aquí lo puedes poner cerrado en 0 si quieres y también cerrado en pi. Y el rango pues te quedaría de menos infinito hasta menos 1. Y unión de 1 infinito. Entonces, pues aquí también ya tienes una función inyectiva de la cual puedes calcular su función inversa. Entonces la secante inversa, si la ponemos con los dos intervalos como dominio, pues ya nada más intercambias esto.
Y lo que vamos a hacer, pues ya como último ejemplo de las derivadas de las funciones inversas, pues va a ser calcular la derivada de la secante inversa. Entonces, una identidad que vamos a usar aquí, pues es otra identidad pitagórica. Nosotros ya usamos la de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a usar la de 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Y en el caso de que quisiéramos calcular la derivada de la función inversa de cosecante o cotangente, pues podemos utilizar que 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Y bueno, la primera identidad que ya utilizamos, pues tiene que ver directamente con cómo se definió por el momento seno y coseno a partir del círculo unitario. Queda un punto aquí en la circunferencia, pues tienes que la vertical es seno, la horizontal es coseno, y pues la suma de los cuadrados de estos te da el radio, que es el 1. Las otras identidades pues salen de la de arriba, entonces vamos a utilizar esta segunda. Vamos a intentar calcular la derivada de secante inversa. Entonces, primero pues hay que recordar cómo va nuestra ecuación o fórmula de la derivada de la inversa. Entonces, la derivada de la función inversa es 1 entre la función, o sea, secante, bueno, su derivada, evaluada en secante inversa de x. O sea, en general es la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función, pero evaluada en la inversa. Entonces, la derivada de secante es secante por tangente. Aquí pondríamos secante de secante inversa por tangente de secante inversa. Y entonces en este caso, para simplificar, bueno, la primera parte ya, como es la inversa compuesta con la función, pues te da únicamente la identidad, o sea, x aquí. Y esta segunda parte, pues usamos nuestra segunda identidad escrita aquí arriba. En este caso, pues despejo tangente. Tangente me queda como raíz. Tiene secante cuadrada menos 1 más menos raíz de esto. Y nuevamente, pues hay que ver qué signo tiene la tangente. Entonces, por ejemplo, bueno, para las x que estoy considerando aquí, si yo me fijo en 0 pi medios, ahí la tangente hay que recordar que es positiva. Y de menos pi medios a pi, la tangente es negativa. Entonces, si considero de 0 a pi medios,
Esta tangente sería con signo positivo. Y esto se convertiría en 1 sobre x, hayamos dicho la primera parte, por raíz de secante cuadrada de secante inversa menos 1. Entonces esto para x entre 0 y pi medios. Aquí sí pongo 0 abierto porque si x es 0, pues secante es 1 y ya me quedaría división entre 0. Y también pues por la parte que está aquí afuera. Entonces esto se convertiría en 1 entre x por raíz de x cuadrada menos 1. Entonces esa es la derivada de la función inversa de secante en este intervalo. Entonces, si yo me fijo en el otro intervalo, el de pi medios a pi, pues ahí la secante ya, bueno, tanto la secante como la tangente tienen signo negativo. Y entonces aquí tendría que agregarle un signo menos a la derivada. Entonces, usualmente, pues, si queremos nada más quedarnos con un intervalo, porque hay que recordar que hay muchas propiedades de las funciones que solamente las podemos decir para intervalos, de los últimos teoremas que vimos sobre derivada, pues con el que nos vamos a quedar es con este primero, cuya imagen sería el intervalo 1 a infinito. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, creo que no, profe. No. ¿Cómo pasamos de lo de derivada de secante a lo de secante y por tangente? Pues esa es la derivada de secante. Ah, sí. Bueno, gracias. Sí, nada más que cada función la tenemos que evaluar en esto de aquí, que es secante inversa. O sea, lo que ahorita hicimos fue como sacar la inversa de la secante inversa. La derivada. Ah, la derivada de la inversa. Ajá. Sí, usando la derivada de la función secante. La derivada de secante es secante por tangente. Sí, siempre que queramos aplicar esta ecuación, esta fórmula, pues necesitamos conocer cuál es la derivada de la función original, porque esa es la que tienes que aplicar aquí en la inversa. Ok, ok, ok. Una pregunta, profe, que tal vez se me fue un poco la onda. Esa expresión de uno entre f' por la inversa de f, ¿aplica para cualquier función? Pero en este caso la estamos aplicando para las trigonométricas, ¿verdad? Pues esto no es una multiplicación, es una composición de funciones. Ah, Y, y sí, fueron los teoremas.
parte de los teoremas que vimos la semana pasada que no entraste a clases. Ay, Sí, ya me quemó. Va. pero Gracias, sí, profesor. aplica siempre y cuando este resultado sea distinto de cero. Ok, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. No entendí muy bien cómo salió el, aquí en donde dice 1/x de raíz de secante al cuadrado. Esa parte no entendí muy bien. ¿La podría volver a explicar? Bueno, la x es por esta parte de que estás componiendo secante inversa. Bueno, le aplicas secante a la secante inversa, entonces digamos que se cancelan y nada más te queda esta x. Y en la segunda parte, que es donde aparece la raíz, bueno, esto vamos a ponerlo aquí arriba también. Para poder simplificar esta parte de tangente de secante inversa, lo que podemos hacer es, a partir de esta ecuación de 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada, pues yo voy a despejar la función tangente, que es la que voy a aplicar aquí. Entonces, esto vamos a moverlo tantito. El despeje de tangente de x, ahí faltó una x, sería raíz cuadrada de secante cuadrada menos 1, más menos, porque depende del signo que tenga la tangente. Entonces aquí pues estás aplicando la tangente a la secante inversa. Entonces, o sea, te quedaría en principio así, tangente de secante inversa de x es igual a más menos raíz. Y entonces en lugar de la x, pues tienes que poner secante inversa. Y pues este más menos depende del signo de la tangente. Entonces, bueno, esto de aquí es lo que tengo abajo, salvo que no aparece el más menos. Y ahí es donde comentaba que si yo tomo x, bueno, vamos a poner aquí la tangente. Sí, ahí tenía que cambiar esta x, ahorita vemos. La tangente hay que recordar que se ve así hasta pi medios. Luego tendrías aquí otra como rama. Esto ya sería pi en medio. Y entonces pues tengo que determinar el signo que aparece en esta parte. Si yo tomo x, por ejemplo, en este primer intervalo, que es al que le voy a aplicar la inversa, si tomas x entre 1 e infinito, pues eso corresponde a esta parte de la gráfica de la secante. En esta parte, el ángulo estaría entre 0 y pi medios. Y entre 0 y pi medios, la tangente es positiva. Entonces ahí pues puedo dejar esto con raíz positiva. Entonces, vamos a poner aquí que si x está entre 1 e infinito, o sea, la x, digamos que ahorita la estoy viendo aquí sobre el eje y, entonces el ángulo θ estaría entre 0 y pi medios, y ahí la tangente es mayor o igual a 0. Y entonces puedo dejar esta raíz positiva. La otra parte que habíamos considerado para
un dominio máximo de la secante inversa, pues será de menos infinito a 1, que es esta parte de aquí. Entonces, si tú tomas x entre menos infinito y 1, pues ahí el ángulo correspondería a de pi medios a pi. ¿Y cuál es el detalle con estos ángulos? Que ahí cuando aplicas la tangente, pues te queda con signo negativo. Entonces, para esta parte del dominio que habíamos puesto originalmente, de cualquier forma tendríamos que separar para determinar el signo. O sea, en esta primera parte, la tangente es positiva, que es con la que me quedé finalmente. Entonces aquí esto que correspondería a abierto, dijimos que le íbamos a dejar a 0, pi medios. Entonces digamos que se está haciendo el despeje para poder simplificar esta parte y ya dejarlo todo en términos de la secante. Y nuevamente aquí, como tienes secante inversa compuesta con secante, pues nada más te queda x, pero está elevada al cuadrado. Por eso de esta parte es donde nos queda la x al cuadrado. Ah, sí, ya queda más claro, profe, gracias. Entonces, siempre que tengamos un cuadrado o algún exponente aquí con las funciones trigonométricas, hay que recordar que este exponente pues es lo que se aplica hasta el final. O sea, igual si hiciéramos más pasos ahí, secante cuadrada de secante inversa, pues este secante cuadrada es como que aplicas la secante. Bueno, así es tal cual. Y el resultado es el que elevas al cuadrado. Nada más que para no poner estos paréntesis o corchetes que tengas que escribir afuera con el cuadrado, pues la notación es poner el 2 aquí y ya te ahorras el pues, escribir de más. Y esto ya sería lo de la x al cuadrado. Bueno, si no tienen más preguntas de esta parte, antes de cambiar de tema, bueno, de hablar de otra cosa relacionada con derivada, voy a poner como un ejercicio. Espero que ustedes me respondan. Tiene que ver con uno de su tarea examen, bueno, la parte que ya está. Tengo como hipótesis aquí, bueno, lo que conozco de esta función es que f de 0 es igual a 5 y la derivada es mayor o igual a 2 para toda x entre 0 y 10. Vamos a ponerlo cerrado. En este caso, ¿qué podemos decir de f de 10?
Formalmente o intuitivamente. ¿Cuánto podría valer f de 10? 50. ¿Y de dónde 15. sale el 50? ¿De dónde sale el 15? Yo saco el 50 de, pues si f de 0 vale 5, entonces, pues cuando f valga 10, multiplico ese 5 por 10 para sacar el 50. ¿Pero por qué quieres multiplicar si esta tampoco es multiplicación? No, serían 25, ¿no? Porque si la derivada es, bueno, mayor a 25, ¿no? Porque si la derivada es mayor a 2, entonces tiene al menos pendiente 2. Y cuando tiene pendiente 2, pues f de 10 sería 25. Ajá. Sí, la idea pues es esa de que si la derivada es mayor o igual a 2, si fuera exactamente 2 la derivada, pues entonces esto sería como que una recta así tal cual con pendiente 2. Pero la idea de que f' sea mayor o igual a 2, siempre, es que la función debe crecer pues a velocidad al menos 2 en cada punto. O sea, en todo el intervalo. Ajá, eso quiere decir que, pues como tiene que crecer al menos 20, pues f de 10 debe ser mayor o igual que lo que valía f de 0 más 20. Y bueno, ¿cómo probamos eso? Porque esta es como que la idea intuitiva, pero ¿cuál sería la demostración formal de que f de 10 es mayor o igual a 25? Se podría proponer una función que cumpla las condiciones de que f0 sea igual a 5 y su derivada sea mayor o igual a 2. Ajá, bueno, la función f cumple eso ¿y qué hacemos con esta función? Eso la podemos evaluar en la función que demos, ¿no? Ah, no, pero no podemos dar una función en particular, ¿no? Eso sería nada más como que un ejemplo. Y queremos ver que cualquier función que cumpla estas dos condiciones, pues debe de cumplir que f de 10 sea mayor o igual a 25. ¿Qué teorema sobre derivadas tiene relación con pendientes?
o algún teorema que recuerden sobre derivadas de los importantes. Ajá, el más importante de todos, pues es el teorema del valor medio. Y justo el teorema del valor medio, pues te habla de, por ejemplo, pensando que aquí estuviera f de 10, de una pendiente de la recta que pasa por 0, f de 0 y 0, f de 10. Entonces, pues para probar formalmente esto de cómo afecta tener una cota para la derivada en el crecimiento de la función, lo que estamos diciendo aquí con palabras, pues formalmente se aplica el teorema del valor medio. Entonces lo puedo aplicar porque la función pues, es derivable en todo el intervalo. Entonces, hasta podría quitar la hipótesis de la derivabilidad en 0 y en 10 y decir que ahí nada más es continua, pero se podemos aplicar como f es continua en 0,10, derivable en el intervalo abierto, que son las dos hipótesis del teorema del valor medio. Yo sé que existe un número que le voy a llamar C en el intervalo abierto, tal que f' de C es igual a la pendiente de la recta que pasa por sus puntos extremos que decía, f de 10 menos f de 0 entre 10 menos 0. Pero como está suponiendo que la derivada siempre es mayor o igual a 2, pues esto cumple la condición, ¿no? Y es importante que yo sepa que esta derivada siempre es mayor o igual a 12, al menos en todos los puntos del intervalo abierto, porque esta c no sé cuál sea. Entonces puede que tenga la mala suerte de que la c que corresponde al teorema del valor medio, pues sea justo donde no se cumple esta desigualdad. Pues por eso es importante que sea para todo. Entonces del lado derecho, pues tengo f de 10 que no lo conozco. Pues lo voy a dejar por lo pronto así, menos f de 0 entre 10. Entonces tengo esta desigualdad, que 2 es menor o igual que todo esto. Y ya si, por ejemplo, paso el 10 del otro lado multiplicando, pues me queda 10 es menor o igual que f de 10 menos f de 0. O f de 10 pues es mayor o igual que f de 0 más el 20 que habíamos dicho. Y ya, pues llego a lo que tenía aquí arriba, exactamente. Y lo mismo pasaría si yo tuviera una cota para bueno, una cota superior para la derivada. O sea, ¿en qué sentido? Que si conozco cuánto vale la función en algún punto, y entonces nos vamos a poner aquí como 2. Que yo supiera que f' de x está entre 2 y menos 1. Siempre, en algún intervalo. Pues eso ya me da una cota también para la función. Porque, o sea, sé que lo más que puede crecer la función es 2, entonces, digamos, lo más grande sería ir por aquí. Lo más pequeño sería pendiente menos 1, que a ver, vamos a ponerla bien dibujada. Pues por aquí tendríamos la pendiente 2.
la pendiente -1. Y entonces si tienes una cota superior e inferior para la derivada, pues eso ya te determina también, pensando que este es un f de a, pues cuánto vale, bueno, cuánto puede valer la f de b. O sea, en este caso f de b pues solamente podría estar entre estas alturas, digamos. Disminuir aquí la función siempre a velocidad -1 o aumentar siempre a velocidad 2 y la f pues siempre va a estar aquí en medio. Entonces vamos a poner esto así ya como ejemplo muy rápido de este hecho. Entonces f de a es igual a lo que sea. Le voy a poner y0 y -1 es menor o igual que f' de x menor o igual a 2 para toda x. Bueno, voy a dejarlo por lo pronto así con algún número. Entre 1 y 6. Y entonces yo sé que lo más que puede crecer la función en este caso, que sería 5 por 2, o sea, 10. Entonces f de 10 yo digo que es menor o igual a y0 más 10. Y mayor o igual a, pues, si solamente puede disminuir 5, y0 menos 5. Mayor o igual a esto. Y esto mismo, pues, se podría hacer así con el teorema del valor medio. Porque ahora tu ecuación te diría nuevamente que existe C, tal que, bueno, vamos a ponerlo. O sea, por el teorema del valor medio aplicado al intervalo 1,6, existe C entre 1 y 6, tal que f' de C es f de 6 menos f de 1 entre 6 menos 1. Pero entonces este f', pues tú sabes que es mayor o igual a -1 y menor o igual a 2. Entonces te quedaría que -1 es menor o igual que f de 6 menos y0 entre 5 menor o igual a 2. Y ya si haces tu despeje, pues te queda -5, 10. Y eso quiere decir que f de 6 tiene que estar entre y0 menos 5 y y0 más 10. Lo que comentábamos aquí al principio de lo que puedes aumentar o puedes disminuir a partir de tener una cota para las derivadas. Entonces esto lo estoy haciendo pues con un intervalo ahí cualquiera. Entonces también podrías como tener la ecuación, bueno, una desigualdad en general para cualquier intervalo a, b. Si tú puedes acotar las derivadas, pues eso ya te dice cotas para la función
en todo el intervalo. ¿Tienen alguna pregunta de este o del anterior ejemplo? No, no hay preguntas. Creo que no. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Este tema, pues, digamos que es una mini introducción. Aparece en el temario de cálculo 1, luego se retoma en cálculo 2, pero pues digamos que yo prefiero verlo completo así en el curso de cálculo 2, porque si no, pues a uno se le puede olvidar la pequeña parte que se vea en el primer curso. Ahorita les digo por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. Da una función f. La puedes pensar continua, derivable, como tú quieras. La pregunta es si yo puedo aproximar a la función f por medio de un polinomio. ¿Por qué me interesaría aproximar a una función por un polinomio? Pues no sé, pensemos en seno o coseno. En el caso de coseno, pues conocemos cómo es su gráfica. Hasta ahí todo bien. La derivada pues es sencilla de calcular, es menos seno. Y pues de seno también tengo algo de información. Entonces por el momento pues todo suena bien con esto del coseno. Pero por ejemplo, si yo quiero calcular coseno de 0.1, que es un valor así muy simple, o coseno de 1, pues coseno de 1, o del número que tú quieras, que no sea esos valores específicos de pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, los que tengan que ver, pues es muy difícil que nosotros conozcamos el valor exacto. Entonces ahí, bueno, con una calculadora pues lo podemos hacer. Pero, pues por ejemplo, si esta función coseno yo la pudiera aproximar por medio de una función polinómica, por ejemplo, imagínate que hubiera un polinomio que
se pareciera mucho en esta parte de aquí nada más. Pues evaluar el polinomio en 1 seguramente va a ser mucho más rápido que evaluar el coseno en 1 o en cualquiera de estos valores. Y también para derivar, pues la derivada de un polinomio es así inmediata. No importa qué tan complicado se ve el polinomio. Y en cambio, por ejemplo, si aquí yo ya tengo coseno multiplicado por seno a la cuarta o algo por el estilo, pues aquí ya al menos tengo que hacer regla de la cadena, regla del producto. Y con polinomios, pues todo es como más sencillo también para integrar. Que bueno, eso de integrar pues ya corresponde al siguiente curso, ¿no? Pero entonces los polinomios, digamos que dentro de nuestras funciones derivables son las más sencillas de manejar siempre para todo. Y entonces con respecto a esta pregunta, ¿qué tanto podría aproximar al coseno por una función polinómica? O sea, por ejemplo, en estas partes como que dices, pues tal vez puedo hallar una función cuadrática y pues esa parábola se puede parecer a un pedazo de la función. Pero podría, por ejemplo, aproximar a la función coseno en un intervalo mucho más grande. Por ejemplo, en todo esto la función polinómica sí se parezca a la función coseno. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué tanto podría aproximar a la función? ¿Solamente en intervalos pequeños? ¿O me puedo extender un poco más? ¿Qué dice su intuición? Yo digo que sí. ¿Y Quizá en como de intervalos qué? pequeños. O sea, en un intervalo así pequeño como este primero donde puse la parábola, pues como que sí se debería de poder. Pero, por ejemplo, ya en esta parte que está marcada en azul, o sea, un solo polinomio para todo esto. No que yo ponga un polinomio aquí, otro acá y así, sino que sea la misma función polinómica. Ahí pienso que tal vez no. Pues vamos a definir algo llamado polinomios de Taylor. Y ahorita vemos qué pasa con esto de la función coseno. Entonces esto nada más es una introducción para que sepamos cómo se definen, cómo se ven, y ya el estudio así súper completo de todas sus propiedades, pues es algo que se vería en el siguiente curso, y no solamente con polinomios, sino con series. Ahorita vemos qué es eso. Entonces voy a partir de un polinomio cualquiera. Voy a llamar f de x es a0 más a1 por x, a 2x cuadrada y así hasta a n xn. Entonces esta es una función polinómica. Y entonces, bueno, voy a ver que por medio de las derivadas, yo puedo obtener estos coeficientes. Por ejemplo, si yo calculo f de 0, pues aquí ya todo te da 0, salvo el a0. Ahora, de este lado vamos a poner
Pues f', o sea, la primera derivada, te quedaría como, bueno, este es 0, que es una constante, luego aquí es a1, el que sigue sería 2a2 por x. Si pongo un tercer término sería 3a3 por x cuadrada, hasta n a nx a la n. Bueno, si evalúas esta derivada en 0 nuevamente, pues ahora lo que te queda es a1. Vamos a ir marcando estos. Voy a hacer una derivada más. Entonces aquí el a1 desaparece, te quedaría 2a2 más 6a3 x hasta n por n menos 1 a n. Ay, aquí me faltó quitarle este es exponente de menos 1, ¿no? Sería x a la n menos 2. Entonces, nuevamente, si evalúas en el 0, pues ahora ya no te queda el a2, pero, bueno, voy a poner aquí cuál sería la tercera derivada evaluada en 0, ya para no escribir todo. Si tú calculas la tercera derivada, pues esta parte ya desaparece, y el término que quedaría sin x sería el 6a3. ¿Mm? Bueno, si despejamos estos coeficientes, tienes que A0 es la función original evaluada en 0, que lo podemos escribir como F0 con una notación que habíamos definido antes. A1 es la primera derivada, que con la misma notación quedaría así. A2 es la segunda derivada, evaluada en 0, pero dividida entre 2. Y por último este A3 es la tercera derivada, dividida entre 6 y haces el despeje. Bueno, este 2 y este 6, pues el 6 corresponde a 3 factorial, porque pues justo estás, cuando te fijas en el A3, empezaste multiplicando el exponente 3, luego tenías que multiplicar el 2, el 1. Igual aquí, pues este es 2 factorial. Y los que dejamos aquí arriba con estos espacios, pues los puedes poner también como 1 factorial y 0 factorial. Entonces, en general, el término AN, el coeficiente, por ejemplo, el último, pues aquí llevamos n por n menos 1, pero después hay que multiplicar por n menos 2 y todos los enteros positivos hasta que ya desaparezca la x. Entonces vamos a poner que a acá es la késima derivada evaluada en 0 entre k factorial. Entonces, pues esto se puede probar así por inducción si quieres, o es lo que estamos obteniendo para los primeros términos. Entonces, si yo empiezo con un polinomio cualquiera, sus coeficientes, pues los puedo expresar en términos de las derivadas con estos factoriales dividiendo. Eso para un polinomio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que tengan? No, creo que no. Y entonces estos polinomios los estoy evaluando en las derivadas en 0 para ir obteniendo los coeficientes. En 0 porque pues con eso ya se anulan todas las demás x. Pero un polinomio no solamente lo puedo expresar así,
Vamos a poner dada a un número real. Si f de x, vamos a ponerle es un polinomio de grado n, entonces f puede ser expresado de la siguiente forma. Entonces, en lugar de poner los coeficientes que estaban así originalmente, esto también se puede escribir así: A0 más A1 por X menos A, más A2 por X menos A al cuadrado. Bueno, voy a poner el A3 todavía. Hasta AN por X menos A a la N. Entonces, no importa el número A con el que tú comiences, cualquier polinomio, tú lo puedes poner así en términos de A. Ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo sería eso. Pero a esto, pues lo podemos llamar polinomio en A. En X menos A o alrededor de A. Para llegar a esta parte, basta solamente con ir haciendo divisiones. Para obtener esta igualdad de arriba, basta dividir entre X menos A y considerar los residuos. Porque digamos que cuando yo divido entre X menos A un polinomio, pues toda esta parte de aquí sí se puede dividir entre X menos A y el residuo pues es justamente el coeficiente que voy a llamar a 0. Si yo vuelvo a dividir lo que me queda entre X menos A, que ya sería como dividir entre X menos A al cuadrado, pues lo único que no se podría dividir de lo que me sobró es esta parte, y entonces con eso obtendría el coeficiente A1, y siempre que vuelva a dividir entre X menos A, el residuo va a ser el siguiente coeficiente. O sea, esto nada más para que nos quede clara esta parte. O sea, si yo pongo el X menos A factorizado, tendría algo así. Esto por X menos A. Es decir, cuando tú divides el polinomio entre X menos A, el residuo es el A0. Si esto que te sobró lo vuelves a dividir entre X menos A, entonces el residuo va a ser el A1. Y siempre que vayas factorizando un X menos A, lo que te sobre, pues es el siguiente coeficiente. Entonces vamos a poner un ejemplo. F de X igual a pues uno pequeño para que no nos tardemos demasiado en esto.
4x cúbica menos 5x cuadrada más 2x menos 8. Entonces vamos a considerar a igual a 1. Entonces la manera que lo vamos a hacer para no tardarnos mucho en las divisiones es la división sintética. Entonces pongo estos coeficientes que son el 4 menos 5, 2 y menos 8. Y este número a lo pongo aquí afuera. Y ya nada más bajas el 4 y multiplicas por lo de afuera. Pues 4 por 1. Haces la operación que te queda menos 1. Vuelves a multiplicar. Aquí te queda 1. Espero no equivocarme en algún paso. Y este es el residuo. Entonces, bueno, espero que la mayoría de ustedes recuerde, conozca esto de la división sintética. ¿No? Que aquí sobre todo, bueno, lo que me interesa es ver cómo queda el polinomio. Este nuevamente va a ser el residuo. Y voy a dividir siempre entre el 1. Aquí bajo el 4, multiplico. Y entonces, bueno, el polinomio, como me va a quedar, digamos que este primer residuo sería el equivalente al A0. O sea, cuando yo divido entre x menos 1. Entonces este menos 7 lo pongo así solo. El siguiente residuo, que es el 4, es el que correspondería a x menos 1. Luego el 7 que quedó aquí es el coeficiente de x menos 1 al cuadrado. Y el 4 final sería el coeficiente de x menos 1 al cubo. Entonces, si tú haces el desarrollo de todo esto, pues el resultado es el mismo polinomio que el de arriba. Todos o la mayoría de ustedes recuerdan eso de la división sintética. No. ¿No? Algunos no saben ni de lo de qué estoy hablando. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar esto. O sea, es algo que no tiene que ver exactamente con el curso, pero pues es importante así como conocimientos generales de matemáticas así de la escuela. Digamos, aquí lo que estoy haciendo es, voy a poner, si yo hago la división normal, que también se podría, nada más que es mucho más tardado, de 4x cúbica menos 5x cuadrada más 2x menos 8, yo quiero dividir entre x menos 1. Dije, bueno, lo que me quede como residuo es lo que corresponde al primer coeficiente, al de la término independiente. Entonces, puedo hacer la división normal, vamos a hacerla rápido, que sería dividir este término entre el de mayor exponente de afuera, que es nada más la x, y entonces te queda 4x cuadrada. Bueno, ya, aquí multiplicas, le voy a cambiar el signo para hacer la suma en lugar de resta, y me queda menos x cuadrada. Después vuelvo a hacer la división. Voy a bajar todo esto, lo puedes dejar así si quieres. Entonces nuevamente divido este menos x cuadrada entre x, me queda menos x. Multiplico y cambio signo para que ya no tenga que pensar en resta, sino en suma. Aquí quedaría x con el menos 8.
Y ya por último sería esta x entre x. Me queda 1. Entonces, bueno, igual voy a multiplicar por lo de afuera y le voy a cambiar el signo. Ahí tengo el residuo. Y bueno, yo podría continuar haciendo ahora la división de esto de aquí entre el x menos 1 y viendo el residuo, así hasta que ya no pueda dividir. Esta es la división normal. Cuando yo divido entre x menos algo, ahí es donde puedo utilizar este método de división sintética. No importa si este A es positivo o negativo. Por lo pronto con A en los reales, pero si lo haces con números complejos, por ejemplo, pues sigue funcionando. Entonces aquí podemos utilizar división sintética. Y entonces, ¿en qué consiste el método? Pues primero, los coeficientes que tengo aquí del polinomio original, en que voy a dividir, o sea, el dividendo, estos coeficientes son los que escribo aquí arriba. Algo importante es que cuando yo divida entre x menos 1 o x menos a, aquí tengo que escribir el número cambiando el signo. ¿Por qué le cambio el signo? Porque a la hora de, bueno, este 4 que se queda así, a la hora de ir haciendo las operaciones con el menos 1, hay que recordar que yo lo que hice en la división normal fue, después de multiplicar por el menos 1, cambiar el signo del resultado para ya pensar en suma en lugar de resta. Entonces, estas sumas que me van apareciendo aquí, luego el 2 con el menos 1, que igual fue cambiándole el signo a este, y el menos 8 con el 1, pues son justo las que corresponden a las columnas que tengo en esta parte. Aquí está el 1, el menos 1 y el 4 positivo. Entonces, en lugar de ir cambiando el signo en cada paso, basta con que yo cambie el signo aquí afuera y entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de afuera y hacer la operación normal. Y estos pues son los residuos que voy obteniendo aquí. O sea, este menos 1, 1 y menos 7, pues son estos de abajo. Entonces el método pues se puede aplicar siempre y cuando pues, sea x más algo, x menos algo. Pues ahí lo puedes poner más menos. Y es, bueno, esto es sintético porque pues realmente es mucho más rápido que estar escribiendo todas las x, te las ahorras porque sabes que siempre se van a cancelar. Y entonces lo que hice fue que en lugar de dividir este nuevo polinomio otra vez entre x menos 1, pues el polinomio, sus coeficientes, o sea, el resultado del cociente de la división, es lo que queda escrito aquí. Sí. Esta parte corresponde a esto. Este es el término independiente, coeficiente de x y coeficiente de x cuadrado. Y así en general lo puedes aplicar. Aquí digamos que estamos aplicando la división sintética 3 veces. Entonces más o menos en eso consiste el método. Y pues haciendo estas divisiones, cualquier polinomio, pues yo lo puedo expresar de esta forma. Con potencias de x menos a, para la a que yo quiera. Entonces ahorita regresamos a esto de la derivada, de qué pasa con la derivada de orden 1, 2 hasta n. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, de momento todo bien. Entonces esto solamente fue el ejemplo. Y ahora, ¿para qué
quería expresarlo de esta manera, bueno, vamos a copiar la f de x como queda. En este caso, para obtener los coeficientes ya no voy a evaluar en 0, sino en la a. Entonces, f de a evalúa en a porque con eso ya se eliminan todas las x de los paréntesis. Me quedaría como f de 0. Perdón, a0. Igual, si tú derivas, vamos a dejarlo por acá. Pues la derivada de a0 es 0. Aquí, derivada de x menos a es 1. Entonces se quedaría a1. Y en cada uno de estos que tendrías que aplicar regla de la cadena, pues es 2 por a2 por x menos a la 1 por la derivada de adentro, pero la derivada de adentro siempre es 1, ¿no? Entonces, aunque apliques regla de la cadena, pues es nada más como la derivada normal de una potencia de x. Igual acá tendrías x menos a al cuadrado por la derivada de adentro, que es 1. Entonces, la derivada en realidad pues no va a cambiar su forma. ¿Qué sucede entonces? Pues que f' evaluado en a otra vez hace que se cancelen todos estos. Tendrías a 1. Y bueno, ya podemos ver que f', pues cuando vuelves a derivar te queda nada más el 2 a 2. Aquí, y todos los demás como siguen teniendo x menos a, pues te van a dar 0. Y va a pasar exactamente lo mismo que antes. ¿Veis? Aquí faltó ponerme el 2. Entonces, nuevamente en este caso, que acá lo puedo calcular como la késima derivada, nada más que ahora evaluada en a, entre k factorial. Entonces, digamos que lo que hice primero con el 0, o sea, cuando a vale 0, que aquí tendrías x cuadrada, x cúbica y x a la n, pues es el caso particular de esto ya con cualquier número a. Entonces vamos a poner nuestra definición. Digamos que inspirada en esto que sucede con los polinomios. Entonces, aunque tenga una función que ya no sea polinómica, voy a tomar f, una función, y a un número en el dominio de f. Entonces, si fn de a, o sea, la enésima derivada, existe, entonces si existe la enésima derivada, pues tienen que existir todas las anteriores. F0, que es la función original, F1. Existen. Entonces voy a definir el polinomio de Taylor de grado n de f alrededor de a
como bueno, esto nada más es como notación para decir es el grado, el número, la función. Pero bueno, esto es A0 más A1X hasta... Ay, aquí falta ponerle el X menos A. Hasta AN por X menos A a la N, donde los coeficientes de el polinomio los estoy calculando como arriba. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido con el coseno. Hasta aquí pues se ve como que con demasiada notación o demasiadas letras, no sé. Pero aquí realmente lo que estoy haciendo es evaluar las derivadas en un número en específico. Y bueno, hacer la operación de dividir entre k factorial. Entonces, vamos a poner nada más un ejemplo, que es el coseno. Entonces, para poder calcular su polinomio de Taylor de algún grado, pues voy a fijarme en las derivadas antes que otra cosa. Entonces, derivada de coseno es menos seno. La segunda derivada, pues sería menos coseno. La tercera es seno. Y la cuarta, pues ya volvería a ser coseno. Y ya, pues ahí se repite todo el ciclo. Aquí sería F5, F6, y etcétera. Bueno, ese es el cálculo de las derivadas. Hasta, bueno, ya tienes todas. Dependiendo de la n, pues sabes cuál de estas cuatro es. Y vamos a calcular el polinomio de Taylor de coseno. No sé, de grado 8. De coseno de x alrededor de 0. Entonces lo que tendría que hacer es calcular las derivadas en 0. F de 0, que es lo mismo que F4 y que F8 y todas las que quieras, que sean múltiplos de 4, es coseno de 0 que vale 1. F', como es seno, pues me va a quedar 0. F bi'prima es menos coseno, o sea, aquí va a ser menos 1. Y la derivada de orden 3 y de 7 y todas esas, como es seno, pues nuevamente te quedan 0. Y bueno, como dije que de grado 8, pues aquí incluiría el F8. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a poner aquí polinomio de grado 8. Voy a poner en A igual a 0 para no confundirnos con los dos números de coseno.
Entonces, el primer coeficiente, bueno, lo voy a poner así, es F0 entre 0 factorial, pues F1. Ahorita estamos escribiendo pues de más porque para entender nuestra notación, pero ya con el ejemplo pues debería ser sencillo el cálculo. Y así tendría que llegar hasta F8. Entonces aquí en lugar de escribir A0 hasta A8 ya estoy poniendo lo que valen en términos de las derivadas. ¿Sí? Cada uno de estos pues corresponde a la derivada de orden K entre K factorial. Y ya evaluando, la primera derivada me queda como 1 entre 1. Entonces aquí se quedaría 1 nada más. Luego la de orden 1, perdón, esta es la F0, ¿no? O sea, la función original. La derivada de orden 1 vale 0. Entonces aquí pues todo se va a anular. La de 2 te queda menos 1. Entonces esto va a ser menos 1 entre 2 factorial por x cuadrada. Luego en la derivada de orden 3, nuevamente te va a quedar 0. Te pasas a la cuarta, que esa va a ser 1 positivo. Entonces te quedaría como 1 entre 4 factorial por x a la 4. La quinta pues se anula, la sexta otra vez es menos 1. Séptima es 0 y octava pues es 1 nuevamente. Entonces aquí pues ya te puedes dar cuenta de la forma que tienen estos polinomios para coseno. O sea, el siguiente término no nulo pues sería menos 1 entre 10 factorial. Y así te puedes seguir ya como que con la forma general. Entonces este es el polinomio de Taylor de grado 8 para coseno. Hasta aquí pues es un simple polinomio y pues, así se calcula, qué bien y ya. Pero estos polinomios de Taylor cumplen justo lo que les comentaba al inicio. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Que son los que me sirven para aproximar a una función cualquiera. Y lo único que necesito en principio para calcular los polinomios, pues es que sí existan las derivadas alrededor de bueno, en un punto en específico. Entonces vamos a ver cómo se ve esto con el coseno. Tengo la gráfica de aquí, que es la de coseno. Y este de aquí, el 1 menos x cuadrada entre 2 factorial, sería el que corresponde al polinomio de grado 2. Entonces vamos a ver, este polinomio de grado 2, pues aproxima bien a la gráfica de la función si nos vamos acercando. Pues alrededor de 0 es donde mejor se aproxima, conforme te vas alejando, pues ya se va separando la gráfica del polinomio. Pero al menos, no sé, entre menos 1/2 y 1/2 parece buena aproximación. Aquí el coseno, el polinomio en menos 0.6 vale 0.82. Y el coseno dice 0.8253. Entonces, al menos con 2 dígitos sí es buena aproximación. Ahora voy a poner el siguiente, que es el de grado 4. ¿Qué sucede con este polinomio? Pues hay que recordar que la gráfica roja es la de coseno. Ya es una mejor aproximación. Este por ser de grado 4, pues te queda hacia arriba cuando x tiende a infinito y x tiende a menos infinito. El siguiente de grado 6, pues mejora la aproximación. Este es el de grado 8 que nosotros calculamos. Y ahí, por ejemplo, pues ya como hasta pi es donde es una aproximación decente. Y todos estos cuando te aproximas
a x igual a 0, que es donde partía todo, pues aquí es donde se parecen más, ¿no? Y conforme te vas alejando del 0, ya va cambiando. Y bueno, este último, creo que está hasta grado 20. Ya no le quiero, a ver, vamos a moverle tantito. Sí, creo que es hasta grado 20, ya me acordé, que está escrito aquí. Entonces voy a borrar los anteriores, para que bueno, vamos a poner todos. Este polinomio de grado 20, pues ya es una buena aproximación como hasta 8, ¿no? Más o menos. Entonces, conforme vas aumentando el grado del polinomio, obtienes una aproximación mucho mejor que los grados anteriores. Entonces, vamos a quitar estos. Entonces, en toda esta parte, ambas funciones se parecen bastante. No son idénticas porque, pues así como aquí, cuando te vas aquí aproximando mucho más, pues ya se nota la pequeña diferencia que hay. Dice .76 y el otro, bueno, 7604 y 7635, ¿no? Entonces, esta es como una utilidad de los polinomios de Taylor que te sirven para aproximar pues cualquier tipo de función que sea derivable con hasta cierto grado alrededor de un punto. Esto lo hicimos alrededor del 0 y entonces justo como que puedes considerar un radio alrededor donde la función sí es buena aproximación y después de ese radio pues ya se separa bastante, ¿no? Si lo hubieras hecho alrededor de pi o del número que quieras, pues ahí es donde se va a ver que es donde queda más decente la aproximación y luego conforme te vas alejando del número donde calculaste el polinomio se van separando. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con esta función coseno? Aquí yo les decía que tengo hasta grado 20. Yo podría decir, bueno, en lugar de quedarme hasta grado 20, como yo sé que la función coseno tiene derivadas de todos los órdenes, pues ¿por qué no fijarme como que en un polinomio de grado infinito en el sentido de seguir continuando con esto y ver si ese polinomio pues ya aproxima bien a toda la gráfica de la función? Bueno, que ya no sería polinomio si dejas como suma infinita, pero digamos aquí diría, ¿qué pasa si considero esto mismo, pero continuando indefinidamente? Esto lo escribiría como suma de... Aquí solamente tengo números pares, entonces le puedo poner 2n factorial, x a la 2n, y dependiendo de si la n es par, me queda signo positivo, si n es impar, me queda signo negativo. Entonces, esto lo podría escribir así. Desde n igual a 0 hasta 4. Y entonces lo que quisiera considerar aquí, pues es como que la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Si yo considero la suma así completa, a esto en lugar de polinomio de Taylor le voy a llamar serie de Taylor. Una serie, pues, es
como una suma infinita que tiene que ver con sucesiones. Digamos que a estas sumas parciales, cuando llego nada más hasta cierta n, pues son como los términos de la sucesión, y quiero ver si voy agregando términos, o sea, si tomo una suma más grande, pues qué pasa con su límite, ¿no? Entonces, bueno, en cálculo 1 aparece el tema de polinomios de Taylor y bueno, se podría demostrar muy pocas cosas a partir de lo que conocemos de derivada hasta el momento, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer es calcular con precisión qué tanto se aleja el polinomio de la función. Eso, bueno, se le llama residuo, cuando yo hago la resta de la función menos el polinomio. Pero bueno, solamente es una forma de calcular el residuo en este curso. Ya cuando metemos integrales, que es parte, bueno, la parte crucial del curso de cálculo 2, pues se pueden calcular los residuos de manera mucho más sencilla y más, bueno, sí, más sencilla. Y la otra cosa que se puede hacer es que como en cálculo 2 pues se ven series, pues esto de los polinomios, extenderlo a la serie completa, o sea, la suma ya infinita, digamos. Entonces, por ahora, pues solamente esto de los polinomios de Taylor, pues es una breve introducción de que así es como los defino, calculando estas derivadas y evaluándolas. El ejemplo de coseno. Y hay muchas funciones que tienen polinomios de Taylor, pues sencillos de escribir, como esto que nos quedó para el coseno. En el caso de seno, es casi lo mismo. Ahorita ponemos el grado, pues sería, en lugar de empezar con el 1, se empieza con la x, y sería menos x cúbica entre 3 factorial más x quinta entre 5 factorial, y así continúas. Entonces vamos a ponerle de grado 9. Nuevamente alrededor de 0. Del exponencial no hemos hablado, pero a ver, de lo que nosotros conocemos en la prepa de función exponencial, pues su polinomio de Taylor es de grado n. Alrededor de 0 se vería así. Entonces, por ejemplo, igual acá, calcular e a la algo puede ser mucho más complicado que calcular el polinomio evaluado pues en cierto punto. Entonces, todo esto de polinomios de Taylor y series de Taylor, pues es algo que ya se puede ver con todo detalle en cálculo 2, ¿no? Ya que tengamos más herramientas de integrales sobre todo. Y por ejemplo, pues, así cosas que podemos observar de estos dos polinomios que puse al inicio. Coseno, pues sabemos que es una función par. Pues resulta que aquí también coincide con que todos los exponentes que nos quedan en el polinomio de Taylor de coseno son pares. Y para la función seno que es impar, pues aquí te aparecen solamente exponentes impares. Y otra cosa importante es que las series
Estas series de Taylor, digamos que las puedes derivar término a término, en el sentido de que esta función seno, su derivada es coseno, ¿no? Si te fijas en este polinomio y lo derivas así en cada término, bueno, derivada de x es 1. De x cúbica es 3x cuadrada, pero el 3 se cancelaría con el 3 de abajo y ya te queda x cuadrada nada más con el 2 factorial, y así en cada uno. Otra cosa que conoces, no sé, de la prepa, pues es que la derivada de e a la x es la misma función. Pues si tú derivas este polinomio, te vuelve a quedar el mismo, bueno, la serie completa, así infinita, te vuelve a quedar la misma serie, porque aquí sería derivada de x es 1, de esto pues te queda x y así. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden hacer ya con las series completas. Y primero con los polinomios. ¿Tienen alguna pregunta? No todos. Bueno, si no hay preguntas, pues nada más. Por último, no con todas las funciones va a pasar esto de que me puedo extender indefinidamente hacia los lados. O sea, va a haber funciones con las cuales al calcular así los polinomios, por más que yo continúe con términos, o sea, con grados cada vez más grandes, a partir de cierto momento ya no se van a aparecer. Entonces ahí de lo que se hablaría es de un radio de convergencia. O sea, una distancia, en este caso desde el 0, ¿qué tanto me puedo abrir? Donde estos números que vaya obteniendo sí converjan a los valores de la función exactos, y que afuera de ese radio, como sucesión de términos, ya no van a converger. Entonces, bueno, eso ya se vería con más detalle después, o sea, en el siguiente curso. Pero la definición del polinomio de Taylor, pues es así, y son polinomios que nos sirven para aproximar a cualquier función cuyas derivadas de cierto orden existan, y ya los teoremas que se prueban, pues me dicen en qué intervalo me puedo aproximar o qué tanto me puedo aproximar realmente. Entonces, con respecto a este tema, nos vamos a quedar aquí.